Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Español con Diego, el canal de YouTube donde hablamos del idioma español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de las diferencias de uso del español entre Argentina y España, que hablamos el mismo idioma con algunas diferencias muy puntuales que pueden generar muchas confusiones y algún que otro problema. Nos vemos después de los títulos. Como les decía hace algunos segundos, hoy vamos a hablar de las diferencias de uso entre el español de España y el español de Argentina. Si bien los dos países, al igual que muchos otros del mundo hispano, hablan el mismo idioma que es el español, hay adentro algunas características que son diferentes. ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque los dos países tienen historias diferentes. Cualquier idioma es influido por lo que ocurre en su territorio a lo largo de la historia. Una lengua no es algo estático, es algo que está mutando en forma constante y que no se puede controlar, no se puede decidir hacia dónde va el idioma. Es como un ser vivo que va cambiando y que va generando diferentes modificaciones que aparecen sin planificación y de improviso. El español de España es el español más tradicional. ¿Por qué? Porque es el original. ¿Sí? En España es donde se crea el idioma español con todas sus reglas y particularidades originales. Pero una cosa es España, que es un país que está en Europa, y otra cosa son los países que están en América, a miles de kilómetros de distancia. El caso de Argentina es muy diferente del caso español, porque primero fue una colonia española, luego se independizó y luego comenzó a crecer con las particularidades del continente americano. ¿Qué significa eso? Que, entre otras cosas, tuvo grandes corrientes de inmigración, tanto de España, que reforzaban el idioma español original, como fundamentalmente de Italia. En el fin del siglo XIX y en el principio del siglo XX, millones de italianos vinieron desde fundamentalmente el sur de Italia, desde Nápoles hacia abajo y la isla de Sicilia, a Buenos Aires. Se supone que hoy Argentina, especialmente la ciudad de Buenos Aires, alrededor del 60% somos descendientes de italianos. E incluso muchos tenemos nuestro pasaporte italiano por haber tenido un abuelo italiano. Los italianos, cuando llegaron a la Argentina, lo que hicieron fue aprender el idioma y adaptarlo a la forma más fácil de aprenderlo. Eso generó algunas particularidades que no se dieron en otros países de habla hispana del continente americano. Vamos a ir viendo algunas diferencias y algunos detalles importantes. La primera gran diferencia se da en relación al uso de los pronombres personales. En España se usa vosotros para referirse a la segunda persona del plural. Sin embargo, en el continente americano, los países de habla hispana no usamos el vosotros, usamos el ustedes, que a la hora de aprender español es algo mucho más fácil, porque vosotros es bastante difícil de conjugar y ustedes no solo es fácil, sino que es igual a ellos, ellas. O sea que con aprender una conjugación ya saben la segunda y la tercera persona del plural. Es importante aclarar que si ustedes viajan a Argentina y utilizan el vosotros, no les va a generar un problema.
Las personas los van a escuchar, los van a entender, pero utilizando el ustedes. No se trata de que no lo conocemos o de que la pronunciación se entiende de una diferente manera. En ese sentido no hay ningún problema. La segunda gran diferencia, y esto ya es particular para el español rioplatense, en donde yo hablo del argentino, pero también está incluido Uruguay, aunque con algunas diferencias como vamos a ver, es que en Argentina nosotros no usamos tú, nosotros usamos vos. El voceo, como se lo llama, es una conjugación muy fácil que llevaría algunos minutos explicar y prefiero hacerlo en otro video aparte que voy a publicar dentro de poco. Pero básicamente lo que hace es eliminar la mayor cantidad de irregularidades que tiene el tú en la conjugación del español de España. Una diferencia en el voceo entre Argentina y Uruguay es que nosotros decimos vos tenés, por ejemplo, y los uruguayos dicen tú tenés. Mantienen el tú como pronombre, pero usan el voceo a la hora de conjugar los verbos. Otra diferencia se da en el uso de los tiempos verbales. En relación a los pretéritos, al pasado, en España se usa el pretérito perfecto, yo he ido, tú has comido. En Argentina no. Si en Argentina alguien utiliza ese tiempo verbal, se lo mira como algo extemporáneo, como raro, como inusual. En cada momento en que habría que usar el pretérito perfecto, en Argentina se usa directamente el pretérito indefinido. Eso genera que hay muchas menos confusiones, porque tanto cuando hay que usar el pretérito perfecto como cuando hay que usar el pretérito indefinido, nosotros usamos el pretérito indefinido. Yo fui, vos comiste, él leyó. Cuidado que esa diferencia que lo hace más fácil no significa que no hagamos diferencia entre el pretérito indefinido, yo fui, y el pretérito imperfecto, yo iba. Esa diferencia, que suele ser muy complicada a la hora de aprender español, tanto en Argentina como en el resto del mundo de habla hispana, es muy importante porque se están diciendo dos cosas diferentes. Otro tiempo verbal que en general no se usa en Argentina es el futuro imperfecto. Tú irás, él volverá, nosotros hablaremos. Por estas cosas de adaptación de los inmigrantes y de elegir la forma más fácil de hablar, lo que desde el inicios del siglo XX en Argentina, para referirnos al futuro, la fórmula que utilizamos es la más fácil, que es la conjugación del verbo ir más la preposición a más el infinitivo. Por ejemplo, voy a hablar, vamos a viajar, van a volver. Siempre cuando estén usando eso, van a estar en lo correcto. No necesitan utilizar el futuro imperfecto. Si lo hacen, no hay absolutamente ningún problema. Las personas que los escuchan los van a entender, pero probablemente les van a responder con la fórmula del verbo ir. Donde realmente comienzan los problemas es con algunos verbos que significan una cosa en España y otra cosa en Argentina. Por ejemplo, el verbo andar. En España se refiere a to walk, ir andando de un lugar a otro. En Argentina nosotros no usamos andar, usamos caminar, ir caminando de un lugar a otro. ¿Cuándo usamos andar? Cuando nos referimos a la bicicleta, andar en bicicleta. Los españoles para la bicicleta utilizan montar la bicicleta. Y los argentinos para montar nos referimos a un ser vivo, como por ejemplo un caballo, montar un caballo. Entonces,
En relación a la Argentina, una persona camina, anda en bicicleta o monta un caballo. Otro verbo que presenta problemas, y en este caso un poquito superiores, porque se presta a malos entendidos, es el verbo currar. En España, currar es una forma popular de referirse a trabajar. Hoy he currado mucho. En Argentina, currar significa estafar, engañar, hacer algo malo contra otra persona y probablemente quitarle dinero por medio de un engaño. Es decir, que en esos casos sí hay que tener cuidado cuando se utiliza el verbo currar en Argentina. Si dices en España he currado mucho hoy, significa he trabajado mucho hoy. Si en Argentina dices hoy curré mucho, quiere decir que estafaste a muchas personas. El verbo más importante en relación a las diferencias es el verbo coger. Coger en España se refiere a tomar algo con la mano, ¿sí? O, por ejemplo, coger el bus. En el caso de Argentina, coger se refiere a tener relaciones sexuales. Y esto se aplica también a muchos países de habla hispana en el continente americano. Es decir, que si ustedes aprendieron el español con un profesor español y vienen a un país como Argentina y dicen voy a coger un taxi, en primer lugar, muchas personas van a comenzar a reírse porque saben que ustedes están confundidos. Y después, incluso es posible que alguien les diga cuánto entusiasmo. Hablemos ahora de diferencias en el vocabulario cotidiano. Primero, el transporte. Si ustedes viajan a España, van a ver que se refieren al bus, ¿sí?, para el autobús, y al metro para el subway. ¿Ok? En Argentina no. En Argentina el metro es el subte y el bus es el colectivo. Algunas diferencias para referirnos a la comida. En España, nata es cream. Nata, el equivalente en Argentina, es crema. Y en Argentina, la nata es esa superficie grasosa que se forma en la leche cuando la tenemos tibia. O sea, algo muy feo. En cambio, la crema es algo muy rico y no hay que confundir una cosa con la otra. Y otra gran diferencia es que en España para el pineapple se refieren a la piña. En Argentina la piña es el ananá. Si ustedes van a un restaurante o a una verdulería y dicen dame una piña, significa otra cosa, significa punch me. Una piña es un golpe, una trompada, así que tengan cuidado. A la hora de ir a comprar ropa o referirse a la ropa, lo que en España es una chaqueta, en Argentina es una campera. Y lo que en España es una camiseta, en Argentina es una remera. Nosotros usamos la palabra camiseta, pero para referirnos a dos cosas diferentes. Una, esa camiseta que suele ir abajo de la camisa que utilizamos en invierno para protegernos del frío. Y la otra, la camiseta del fútbol, que como pueden imaginar, en Argentina es algo sagrado. Les cuento que los videos que ustedes ven, yo los cuelgo los domingos, pero los suelo grabar varios días antes. Da la casualidad de que
el día en que estoy grabando este video, se ha desatado un conflicto diplomático entre Argentina y España debido a que el presidente de Argentina viajó a España en un viaje personal que se lo hizo pagar por el Estado argentino, y hizo un viaje personal para promocionar un libro que publica y para visitar a una agrupación política local española, y se puso a hablar de la política interna de España, lo que generó la respuesta del presidente español, totalmente lógica, porque la frase del presidente argentino fue desubicada en relación a que no puede opinar de la política interna de otro país, y además lo hizo de forma irrespetuosa. Da la casualidad de que justo hay diferencias entre España y Argentina, y me gustaría dejar en claro que si bien tenemos diferencias en el lenguaje, si bien tenemos alguna rivalidad futbolística, se trata de dos pueblos hermanos. Y dos pueblos hermanos no solo por cultura, sino por algo mucho más importante, que es el lenguaje. Nosotros hablamos prácticamente de la misma manera, y como hablamos con la misma estructura de lenguaje, tendemos a pensar y a sentir de la misma manera. Y ese tipo de cosas no las puede separar un presidente ignorante. Llegamos así al final de esta clase, espero que les haya gustado. Si les queda alguna duda en relación a lo que expliqué, lo pueden dejar en los comentarios, y también ahí pueden dejarme propuestas de futuros temas que quieren que les explique. Si desean contactarme como profesor para tener una clase privada online, en la descripción del canal tienen el link al lugar donde yo trabajo, Italki. Ok, entonces espero que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias.